Dios te bendiga, amado hermano, esta mañana. Espero te encuentres bien. ¿Sí? Mi nombre es Christopher Romero y quiero dejarte un mensaje para tu vida. Quiero preguntarte algo. ¿En qué piensas? ¿Qué es lo que te hace afanar? O mucho más importante, antes de actuar, ¿piensas en el resultado? Bueno, dice la palabra en Proverbios 19:2 que no es bueno el afán sin reflexión y que las muchas prisas provocan errores. Entonces detente por un momento y piensa, reflexiona en el caminar que llevas delante de Dios. Dice la Biblia que no hay nada oculto para Dios. O sea, que nosotros, tanto lo bueno como lo malo, lo hacemos siempre delante de Dios. Él ya conoce tu situación, pero muchas veces nosotros no reconocemos nuestra situación. Y quiero preguntarte, ¿cómo estás delante de Dios? Dice la Biblia que hay caminos que al hombre le parecen perfectos, que le parecen rectos, pero su final es camino de muerte. Es que muchas veces nosotros pensamos que estamos viviendo de una manera correcta, pero no es la correcta forma de vivir delante de Dios. Hay personas que dicen, no, yo no creo en Dios, y se creen autosuficientes, pero cuando el semáforo se pone en roja, se detienen, entonces siempre están obedeciendo una ley. No son autosuficientes, son dependientes de algo. El semáforo se pone en roja, yo me detengo. El semáforo se pone en verde y yo avanzo. ¿Sí? Todos necesitamos depender de alguien, pero qué mejor que depender de Dios. Probablemente hay muchas cosas que nos emocionan. Queremos probablemente el último celular, el iPhone que salió ahora último, el último Samsung, o qué sé yo. Pero no nos damos cuenta que probablemente si tenemos ese en la actualidad, ese celular, la comunión que yo antes tenía con Dios ya no la voy a tener. Es más, muchas veces nos sentimos solos, pedimos amigos, pero yo te digo algo, a veces no todos los amigos edifican. Dice la palabra que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, ¿sí? Y hay muchos amigos que quizás tú digas, no, pero él sí me edifica, ella me edifica. Bueno, si esa persona te acerca a Dios, probablemente sea de Dios, sí, pero si te acerca a Dios, a ver, te lo explico así, si esa persona te edifica o te predica, ¿sí? Pero te está haciendo perder tu comunión con Dios, es decir, que ya no tienes el mismo tiempo con Dios que antes tenías en oración o de lectura de palabra por estar conversando con esta persona que aparentemente te predica, entonces hay algo malo ahí, porque Satanás también conoce de palabra, porque si no, ¿cómo lo tentó a Jesús? Amén. Entonces, quiero que reflexiones, quiero que te pongas a pensar, porque muchas veces viene alguien, qué sé yo, y te pega un puñetazo, y lo normal, la reacción normal en un hombre es devolver ese golpe, enojarse. Pero Jesús enseñó que el que te pegue una bofetada le ofrezcas también la otra mejilla. Pero es difícil, ¿verdad? Obvio, nuestra carne no quiere reaccionar para agradar a Dios, sino que quiere reaccionar como le gusta a la carne. Pero no alimentes a tu carne, alimenta al espíritu. Alimenta al espíritu. Algunos desean el mejor trabajo, el mejor pagado. Probablemente por tener ese trabajo dejan de congregarse en las iglesias. Y eso no está bien, porque todos somos parte del cuerpo de Cristo, todos tenemos que cumplir una función. Dice la palabra que si el ojo derecho dice yo no quiero ser ojo, yo quiero ser oreja, entonces no se puede, eso no se puede. Un ojo cumple su función de ver, el oído cumple su función de escuchar. Ya, tus manos cumplen la función de agarrar algo, de palpar algo, ¿sí? Entonces cada uno de nosotros cumple una parte fundamental en el cuerpo de Cristo, porque todos formamos la iglesia. Cuando alguien habla mal de una iglesia, lastimosamente no piensa antes de actuar, porque todos somos la iglesia. Entonces también habla mal de sí mismo. La palabra dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y muchas veces nos gusta pelearnos con alguien, ¿sabes? Si nosotros tenemos rencor hacia alguien, si nos peleamos con alguien, significa que ni siquiera nosotros mismos nos amamos. Porque si realmente nos amáramos a nosotros, entonces no tendríamos problemas con nuestro prójimo.
Debemos pensar antes de actuar. Muchas veces podemos tener una opinión que quizás a nosotros nos parezca válida, pero ¿qué pensaría Dios de aquello? Antes de actuar debo pensar. Y es así. Antes de actuar siempre es necesario pensar en qué pasaría. Yo recuerdo cuando yo recién comencé en el caminar cristiano, era muy imprudente. Yo decía las cosas en la cara a cualquiera, así, la que estén mal. No, eso está mal, eso es pecado. Y se lo decía en público, avergonzando. Y no nos damos cuenta que muchas veces haciendo eso alejamos a la persona, porque lastimamos su corazón, porque cada persona tiene su temperamento distinto. No a todos les llegas igual, ¿sí? Necesitamos sabiduría para saber hablar con las personas. Entonces yo me acuerdo que era muy imprudente. Pero yo recuerdo que alguien me dijo, alguien usado por Dios en ese momento, me dijo, bueno, la palabra dice en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y con Él estoy juntamente crucificado. Entonces, te digo algo, medita en ese versículo también, Gálatas 2:20, porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces, antes de actuar, yo debo pensar, ¿haría Jesús esto? ¿Diría Jesús esto? ¿Has escuchado cuando alguien te dice, el Señor te va a levantar? Y muchas veces creemos que eso es de que el Señor me va a levantar como el profeta, como el pastor, como el evangelista, como el predicador, como, no sé, como el salmista, el youtuber, el rapero, no sé, ¿ya? Pero no consiste necesariamente en que te va a levantar de esa manera. Jesús dijo que así como la serpiente de bronce en la época de Moisés fue levantada, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado también. Entonces sabemos que Jesús fue levantado cuando fue crucificado. Cuando alguien te dice el Señor te va a levantar, tú tienes que coger esa palabra, pero no en el sentido de que te va a levantar a un ministerio. Agarra también eso, pero en sí te va a levantar, pero para levantarte tú tienes que morir cada día a tu carne, porque tienes que crucificarte juntamente con Cristo para que Él viva en ti y ya no vivas más tú. Deja tus pensamientos, muera tus emociones, muera toda la manera egoísta que quizás tengas de vivir. No cometamos errores, reflexionemos antes de actuar. Probablemente si reflexionamos y pensamos antes de actuar, veremos que muchos errores que pudimos haber cometido lo dejamos de cometer precisamente por pensar qué hubiera pasado si yo hubiera pensado antes de actuar. Amén. Entonces dice la palabra en Proverbios 14:8, la sabiduría hace al sabio entender su conducta, pero al necio lo engaña su propia necedad. Cuando alguien te corrige, tienes dos opciones: o te enderezas o te enojas. Pero recuerda que no te enojas contra el hermano, sino contra Dios. Porque padre que ama corrige a su hijo. Probablemente hay personas que digan, no, pero él siempre me dice, no, que te vas al infierno. Y muchas personas lastimosamente cometen ese error de enviar al infierno a las personas. Y no tenemos autoridad de eso, ¿ya? Pero aún esa persona que te exhorta de esa manera, te corrige de esa manera, y aún la persona que te corrige con amor, ambos son utilizados por Dios. Uno probablemente, bueno, sí, es inmaduro para corregirte, y el otro es un poco más maduro porque entendió lo que es el caminar en Cristo, entendió que es morir a la carne, ¿sí? Pero Dios usa a ambos para corregirnos muchas veces. Dice la palabra que el amor cubrirá multitud de pecados, de errores, ¿sí? Y quiero que reflexiones. Dice que la sabiduría hace al sabio entender su conducta. Déjame decirte algo, la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Entonces llegamos a ser sabios cuando empezamos a meditar en su palabra. Dice la palabra también, lámparas a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra, la Biblia, nosotros entendemos, wow, eso ha estado mal, yo no lo sabía. Probablemente entendamos, uy, y a mí que me gustaba mentir. No que una mentira blanca. Bueno, la Biblia dice que todo mentiroso tendrá su parte en el lago de fuego. Entonces no existe mentira blanca, ni mentira negra, ni cosas así. Amén. Y dice, pero al necio lo engaña su propia necedad.
Entonces muchas veces nos corrigen, pero nosotros decimos o nos cerramos y decimos, no, pero yo estoy bien. No, tú no me digas eso porque tú eres niño, porque tú no eres líder. Dios usa a cualquier persona, si usa a un niño para corregir. Ya, esto no se trata de que porque es líder, porque es pastor, porque qué sé yo. Esto se trata de que Dios usa a las personas. Esto se trata de que debemos corregir nuestro diario vivir. Esto se trata de que necesitamos una palabra de Dios cada día, así como el maná era cada día, ¿ya? Así nosotros necesitamos de Dios, porque imagínate si tu corazón hoy dijera, bueno, me da pereza latir. Entonces, obvio, muriéramos al instante, porque nuestro corazón dejaría de latir, ¿sí? Entonces necesitamos la palabra de Dios cada día, necesitamos oración cada día, una amistad con Dios. Yo te invito a que conozcas a Dios. Yo te invito a que hoy tú digas, wow, Señor, yo quiero conocerte. Yo muchas veces actúo sin pensar. Hay personas que les dicen fosforito, se prenden enseguida. Hay personas que dicen, no, deja que algo me diga que ahí lo parto. Es en serio. Tenemos que ser como Jesús. Ese Jesús que pensaba para hablar con alguien. ¿Sí? Y no tenemos que ir a Jesús por las bendiciones que nos da, sino por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Él murió por nosotros. Nadie haría eso por nosotros. Tú, amado hermano que me escuchas, quiero decirte que es mejor pensar antes de actuar. Y qué mejor que pensar en la palabra de Dios. Así seremos sabios. Pero ya depende de ti. ¿Aceptas la corrección? ¿Quieres hacerte más sabio? Bueno, tienes la palabra de Dios. ¿O quieres seguir en tu manera de vivir? Bueno, puedes rechazar esta palabra. ¿Sí? Pero yo te invito a que tomes conciencia de lo que hoy te estoy diciendo. Olvídate de que fui yo el que está hablando. Olvídate de que soy yo. Es Dios. Es el Espíritu Santo por medio de esta persona. Y Dios usa a muchas personas. Así que yo solo quiero decirte que tomes en cuenta tu caminar. Reflexiónalo. Muchas personas decimos muchas veces, valga la redundancia, yo soy humilde. Pero obvio, de boca para afuera cualquiera puede decir que es humilde. Tenemos que ser como Jesús. Así que bueno, quiero dejarte con ese mensaje. Recuerda, no es bueno el afán sin reflexión. Las muchas prisas provocan errores. No seas apresurado, espera en el tiempo de Dios. No te afanes por algo. Dice la palabra en Filipenses 4, del 6 al 7. Por nada estés afanoso, sino que tus peticiones sean conocidas delante de Dios, para que su paz guarde sus corazones. Para que la paz de Dios, y esa paz de Dios no la tiene cualquiera. ¿Sí? La paz de Dios la tiene el que tiene amistad con Dios. En medio de un temblor, en medio de un momento de angustia que estés pasando con tu familia, si tú tienes esa paz, tú confías en Dios, tú crees en Dios, tú dices, Señor, yo confío en ti. Entonces ahí podemos pensar. Cuando tenemos esa paz podemos pensar antes de actuar, podemos reflexionar. Dice la palabra en Proverbios 4:23, ¿verdad? Dice, guarda tu corazón sobre todas las cosas, porque de él mana la vida. Entonces guardar el corazón te corresponde a ti, pero cuando tú das tus afanes a Dios, la paz de Dios guarda tu corazón. Entonces, si me entiendes, dale tus cargas a Dios. Tú que estás cansado, tú que estás trabajado, ve a Dios, ve a la presencia de Dios. Di, Señor, yo te entrego mis cargas, te entrego mis emociones, te entrego todo esto, Padre, y te lo dejo a ti para que tu paz guarde mi corazón, porque yo no puedo, porque la carne no quiere buscar de Dios. Es más, dice David en un salmo, alma mía, alaba a Jehová. Estaba obligándose a sí mismo a buscar de Dios, porque nuestra carne muchas veces no quiere buscar de Dios. Entonces yo te invito a ti
a buscar de la palabra de Dios, a buscar de la presencia de Dios. El Señor habla, el Señor quiere que lo escuches y el Señor quiere que tú estés dispuesto a obedecer. Porque dice la palabra, Daniel dispuso en su corazón no contaminarse. Y disponerse no es cualquier cosa, disponerse es ser fiel a algo que yo decido. Como cuando algunos quizás probablemente en el colegio se quedan de supletorio, pero se disponen a pasar de año sí o sí, porque si se quedan, imagínate, cosa grande es lo que va a pasar en su casa. Entonces disponte a obedecer a Dios, disponte cada día a leer la palabra de Dios. Y no solo, no, es que yo tengo una Biblia electrónica y yo leo ahí el versículo que siempre pone, el versículo diario. ¿Y por qué no lees un capítulo diario? ¿Por qué no meditas en un capítulo diario? Yo bendigo tu vida. Gracias por escuchar este mensaje. Y quiero decirte que no estás solo. Dios te ama. Dios te ha permitido escuchar este mensaje por su misericordia que se renueva cada mañana. Así que dispón tu corazón a buscar de Dios. Dispón tu corazón a decir, Padre, yo quiero buscar más de ti. Yo te necesito a ti. Bueno, amado hermano, muchas gracias. Que Dios bendiga tu vida. Que Dios bendiga tu viaje si estás en algún lugar conduciendo. Que Dios bendiga tu diario caminar. Y nos vemos en una próxima ocasión, o nos escuchamos, o me escuchan en una próxima ocasión. Muchas gracias. Dios les bendiga, Dios te bendiga.